Chicos, no hay una forma fácil de decir esto. El Natalan que ustedes conocen está muerto. Yo soy uno que viene del futuro, de otra línea temporal. No soy el mismo, ¿vale? Tienen que saber que el Natalan que ustedes conocen murió porque no lo fueron a seguir a su Instagram ni a su Kik. Necesito que si lo quieren revivir y traerlo de vuelta a esta línea de espacio-tiempo, necesito que vayan ya Instagram @_Natalan y le den like a todas sus fotos. Y su Kik es kik.com/Natalan y vean los streams, al menos uno, ¿vale? Y una vez hecho esos pasos, van a poder traer... Vamos a reaccionar a un video de un canal que yo solía ver mucho de pequeño, pero que luego dejé de ver porque me empecé a aburrir, pero luego volví a empezar a ver porque me empezó a entretener otra vez, que se llama Zep Films. Este tipo es tan viejo como yo en YouTube. Me pasaron este que se llama El Oscuro Iceberg de las películas canceladas. Se nota que tienen buenas cosas, bro. Se nota que es un buen iceberg. Todos los respectivos créditos van para Zep Films. Y nada, eso, gente. Cierro el hortito y empezamos, chicos. Por cada film que... Por cierto, hay una película que no sé si va a estar en este iceberg, pero hay una película que fue tan turbia, tan perturbadora, que al director lo expulsaron de su país por haber hecho eso. Tiene historia, tiene lore, a ver si sale acá, que se estrena, hay muchos que nunca llegan al público. La suspensión de proyectos cinematográficos puede suceder por cuestiones burocráticas, pero también debido a polémicas, desgracias y asuntos aún más inquietantes. A varios de estos casos los contamos en nuestra serie de películas jamás hechas, pero todavía hay mucho por explorar. Respiren hondo porque vamos a sumergirnos en el iceberg de las películas canceladas. Ok. Nivel 1, hermano. Nos encontramos en la superficie, donde abundan las películas canceladas por problemas de presupuesto. Un factor a veces potenciado por la escasa disponibilidad de una estrella o las diferencias creativas. Algunas de estas producciones inconclusas ya son míticas, al punto de ocupar las listas de gran... Me acabo de acordar de una película bien ridícula pero buena que se llama Step Up. No sé si ustedes la han visto. Step Up es una película, es una saga de películas de bailes, pero... Bro, no sé, tenían escenas bien cringe como Camp Rock de Disney. A ver, deja, chico. Step Up me hace sentir incómoda. A ver, aquí hay una, Step Up. No, hermano, no sé si estoy preparado para volver a ver estas escenas. Grandes obras jamás filmadas. Revelan la visión y la audacia de directores reconocidos, pero también las inseguridades y la cobardía de Hollywood. Duna, de Alejandro Jodorowsky. En 1975, el director chileno quiso adaptar la famosa novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Sería una versión libre, influida por el movimiento psicodélico. Convocó a un plantel de artistas internacionales como H.R. Giger, Moebius y Dan Bannon. En cuanto al elenco, llamó a figuras del calibre de Orson Welles, Mick Jagger y Salvador Dalí. ¡A la banda sonora verga! correría por cuenta de Pink Floyd. ¿Qué? Banda de Pink Floyd, Salvador Dalí, Jagger. ¿Qué? Este plantel de luminarias aumentó el presupuesto a $15 millones, una cifra descomunal para la época. Ningún estudio se arriesgó a financiarlo, ya que además apuntaba al público adulto y era demasiado extravagante. Años después, Duna conoció 3 versiones, incluyendo una dirigida por David Lynch y un díptico a cargo de Denis Villeneuve, Superman Lives. A mediados de los 90, Warner Bros. Puso en marcha una nueva película de Superman. El director sería Tim Burton, que había dirigido para el estudio Tim Burton. Una película de Superman de Tim Burton. Las 2 primeras películas de Batman. El codiciado rol de Clark Kent y el Hombre de Acero quedó en manos de Nicolas Cage, fanático del superhéroe. ¿Nicolas Cage iba a ser Superman en una película de... ¿What? ¿Qué? El guión fue escrito por el también cineasta Kevin Smith. El proyecto generó una Nicolas Cage. Es que él no tiene pinta de ser Superman. Expectativa descomunal, pero todo se derrumbó. Batman y Robin había costado mucho y recaudó poco, por lo que Warner quiso bajar los costos de Superman Lives. Las presiones de la compañía se sumaban a las exigencias del productor John Peters, que enloquecía a Burton y a su equipo. En abril de 1998... Mira, pero ese cabrón que tiene de super, güey. Las super entradas nada más. Ya les parecen las mías. No, es que ese no es Superman. A solo 3 semanas de empezar el rodaje, la producción fue cancelada. Se habían gastado $30 millones.
Spider-Man 4. A la mierda, la cancelaron después de $30 millones, güey. Ok. En 2007, Tobey Maguire y el director Sam Raimi planeaban una cuarta entrega de la saga que iniciaron en 2002 con Spider-Man. Los nuevos villanos serían Lizard y Vulture, este último interpretado por John Malkovich. Además, Anne Hathaway firmó para componer a la antiheroína Black Cat. El estreno fue pautado para... A mí como me gustaba la Anne Hathaway, bro. No sé, yo cuando tenía como 15, 16 años, bro, esa morra era mi crush. El 6 de mayo de 2011, pero Raimi había tenido una experiencia amarga en Spider-Man 3 y no estaba seguro del nuevo film. Habló con Sony Pictures y dio un paso al costado. Así, el estudio evitó gastar un presupuesto que se estaba desbordando. Luego, le dio luz verde a un reinicio de Spidey, The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Mark Webb. Esta nueva saga también tiene proyectos sin concretar, como The Amazing Spider-Man 3. Napoleón, de Stanley Kubrick. Luego del suceso obtenido con 2001 Odisea del Espacio, Kubrick empezó a desarrollar una película sobre Napoleón Bonaparte. Quería una superproducción épica, pero sin descuidar el costado intimista y complejo del militar francés. Leyó todos los libros acerca de su figura, estudió pinturas y contrató un grupo de... Chabón tenía todo estudiado, hermano, así analizado de pie a pa. Historiadores. Para recrear las batallas, el director pretendía 40.000 actores, 5.000 caballos y miles de litros de sangre artificial. Sus ambiciones chocaron con Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio comprometido con producir el proyecto. Los costos eran demasiado elevados y ni el nombre Kubrick era garantía. Además, se había estrenado Waterloo, que resultó un fracaso. Hollywood no quiso saber nada con Napoleón. Al final, Kubrick usó su investigación y sus ideas en Barry Lyndon. Antes que él, Charles Chaplin planeó dirigir y protagonizar su propia versión desde un ángulo pacifista. Alien 3, de Vincent Ward. La tercera entrega de Alien iba a ser dirigida... Pues de momento todas las películas que se han cancelado no es como que yo diga, uy, qué lástima, me hubiera gustado verla. Nah, de momento, nada. ¿Y ustedes? Spider-Man 4, Napoleón Bonaparte. Por Vincent Ward, un director neozelandés que triunfaba en festival. Quizás Duna, ahora que lo pienso, Duna, las películas de Duna están chingonas, pero quién sabe si hubiera quedado chingona esa película. Ya ves que dice que iba muy apuntada para un público muy mayor, bro. Entonces, quién sabe. Quería contar una historia ambientada en Arceon, un satélite de madera poblado de monjes. Allí aterriza Ripley luego de los hechos ocurridos en Aliens. También aparecen los xenomorfos, que desatan caos y muerte. Al principio el proyecto... ¿Sabías que Nicolas Cage va a ser Spider-Man Noir? No, pues de hecho no sé quién es Spider-Man Noir, ¿quién es? Tuvo el visto bueno de 20th Century Fox, por lo que empezaron a construir decorados. Por su parte, Sigourney Weaver estaba fascinada con el concepto, pero los ejecutivos dudaban del guión y el presupuesto aumentaba demasiado. Exigieron cambios para abaratar costos y aclarar la historia. Ward se negó a comprometer su visión y renunció. Fox lo reemplazó por Fincher, pero esta historia la contamos en un video acerca de este cineasta. Batman Year One. En el año 2000, Warner Bros. Quería adaptar el cómic Batman Year One, que contaba los orígenes del hombre murciélago. Para eso contrató a Darren Aronofsky, por entonces una joven promesa. Junto al guionista y dibujante Frank Miller, escribió un guión radical. Bruce Wayne era un mecánico pobre que lucha contra la corrupción policial. El enfoque sería adulto, crudo y realista, al estilo de Taxi Driver, pero los ejecutivos... Taxi Driver está muy god, me gusta. Siempre que lanzo referencias de Taxi Driver ya no lo entienden, güey. ¿Dónde están los Nataliers que ya tienen más de 30, loco? ¿Dónde están? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Tienes que estarme hablando a mí. No hay nadie más aquí. ¿Me estás hablando a mí? Los de Warner apuntaban al gran público. No iban a invertir millones en algo que podía ser un fracaso. El proyecto fue cancelado en 2002. Luego, el estudio apostó por la trilogía de Christopher Nolan. Pero todo el mundo sabe que el mejor Batman es el de Robert Pattinson. Él es el mejor Batman, el más guapo y el más varonil. Respetaba más la mitología del encapotado y era más comercial. Batman Year One fue uno de los muchos largometrajes truncos con Batman, como Batman vs. Superman, que estuvo por dirigir Wolfgang Petersen. Por cierto, por si acaso, por si no es obvio, es broma, vale, es broma. Y Batgirl. En las montañas de la locura. Guillermo del Toro es un confeso fanático de H.P. Lovecraft y a mediados de los 2000 anunció que adaptaría una de sus creaciones más famosas. Aquí, una expedición descubre los restos de una civilización antigua en la Antártida y despierta un horror indescriptible. El director dijo que sería un film gigante y sangriento, con producción de James Cameron y el protagónico de Tom Cruise. También sería rodado en 3D, como Avatar. Todo aquello entusiasmó al público, pero alarmó a Warner, el estudio que
iba a financiarlo. El presupuesto requerido por Del Toro y Cameron era de $140 millones. El estudio no quiso invertir en un film de clasificación R, lo que limitaría la franja del público. Como Del Toro no quiso ceder, el proyecto se cayó. Hoy es posible encontrar un borrador del guión y un test en CGI realizado por Industrial Light and Magic. Fahrenheit... No, a ver, hace unos minutos dije que todavía no había ni una película. Pues esta me duele que se haya cancelado. Suena bien, una película distópica, aterradora, en la Antártica. Eso suena interesante, es algo que yo iría al cine a ver. 451 de Mel Gibson. A mediados de los 90, el por entonces astro de Hollywood planeaba una adaptación de la novela de Ray Bradbury. Esa fácil parecía que se volvía de culto. Nah, no. Esas películas no tienen pinta de ser de culto. Ambientada en un futuro distópico. ¿Sabes a qué se me asimila este tipo de películas? Al Día Después de Mañana. ¿Ustedes vieron El Día Después de Mañana? Donde de repente se congela el mundo y se inunda todo. Bueno, a eso. Y Un Día Después de Mañana no es película de culto. Muestra una sociedad donde está prohibido leer y los libros son incendiados por un escuadrón de bomberos. Hasta que Montag, uno de esos hombres, toma conciencia y se revela. Gibson comenzó la Marte necesita mamás es de culto. No a cualquiera le gusta esa producción y le ofreció el protagónico a Tom Cruise, pero surgieron problemas de financiación y Cruise no estaba disponible. El director probó abaratando costos, mientras que le ofreció el papel a Brad Pitt y Johnny Depp. Todo fue inútil y el proyecto quedó en la nada. Algunos de los decorados fueron aprovechados por Steven Spielberg para Minority Report, estelarizada por Cruise. Soy Leyenda de Ridley Scott. A mediados de los 90, Warner autorizó una tercera adaptación de la novela de Richard Matheson. La historia presenta al último hombre vivo y su lucha contra hordas de vampiros. Para dirigir el guión... No es mi tipo de películas, ¿vale? Y eso que me gustan los vampiros. Uso a Vladimir en League of Legends. Es un personaje que es vampiro, así que no soy hater, me gustan, pero las películas no. De Mark Protosevich, el estudio convocó a Scott. El protagonista sería Arnold Schwarzenegger, uno de los astros más cotizados del momento. La compañía de efectos Amalgamated Dynamics fue contratada para diseñar el maquillaje de las criaturas. Todo se complicó cuando el director solicitó un presupuesto de $100 millones. Warner se los negó. Las recientes películas de Scott habían fracasado y el propio estudio venía invirtiendo fortunas en blockbusters fallidos. Por ejemplo, Batman y Robin, donde actuaba Schwarzenegger. Oigan, pero vieron que me estoy dando cuenta de que Warner como que se preocupaba muchísimo por su plata, ¿no? Decía, no, es que vamos a quedar en quiebra, es que esto no. Y hoy en 2025 Warner está casi en quiebra porque ha hecho unas movidas súper malas y han tenido que cerrar IPs, han tenido que cerrar videojuegos, han tenido que cancelar películas, han tenido que cancelar un vergo de cosas para no quedar en quiebra. Y yo creo que van a quebrar, tarde o temprano, güey. Soy Leyenda fue cancelada, pero años más tarde... Espérate, ¿qué dijo? ¿Qué dijo de Soy Leyenda? Soy Leyenda fue cancelada, pero años más tarde pudo ser concretada por Will Smith y el director Francis Lawrence. Y Soy Leyenda es tremenda película, bro. Rocket. Después de Eraserhead, su ópera prima, David Lynch se propuso filmar otra historia inusual, Las andanzas de Ronnie Rocket, una estrella de rock de 1 metro que puede controlar la electricidad. Además, el director plasmaría su eterna obsesión por la cultura idealizada de los años 50 y los ambientes industriales. La influencia principal sería el cineasta francés Jacques Tati. Al no encontrar capitales, Lynch dejó de lado el proyecto. Quiso retomarlo después de cada película que dirigió en los 80, pero una década más tarde lo abandonó. Lynch le iba a ofrecer el protagónico a Michael J. Anderson, aunque pudo trabajar con él en Twin Peaks y Mulholland Drive. Don Quijote, de Orson Welles. En 1950... tampoco me interesa mucho esa de Don Quijote, hermano. Wells emprendió una versión libre de la novela de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Decidió filmarla por sus propios medios, en diferentes países como México e Italia. Terminó las escenas principales en 1969, año en el que murió Francisco Reguera, actor que encarnaba al Quijote. ¡No jodas! El director se quedó sin dinero y la producción avanzó despacio. Luego quiso cambiar el guión y mandó a hacer nuevas tomas en 1972. Siguió hablando del proyecto hasta su muerte, en 1985. Parte del material filmado quedó en manos de Jess Franco, ¡ah, la mierda, bro! ¡Qué mala suerte! Prolífico director español que trabajó con Wells. En 1992 hubieran hecho la película de Don Quijote versus robots. No creo que esa sea una buena idea, mena. Editó una versión mal recibida por la crítica. Años más tarde, apareció un borrador del metraje original de Wells que tuvo una mejor recepción. Fue uno de los tantos proyectos que dejó inconcluso, como The Other Side of the Wind. Este sector del iceberg nos inunda de frustraciones y enojos, pero recién fue el comienzo. Prepárense, porque lo que se viene no solo fue frustrante, sino también bastante turbio. A ver...
Bajamos al tragedias. segundo nivel y las aguas se van volviendo más frías y oscuras. Aquí predominan las películas canceladas por hechos trágicos. Algunos ocurrieron en el set y se volvieron tristemente célebres. Otros tienen relación con crímenes, atentados o desastres naturales que todavía repercuten en la cultura popular. No, Ingresamos hermano. dentro de una zona repleta de muertes, destrucción e ídolos con destino trágico. Si son sensibles, Sale aquí sí o sí las películas de Superman, porque los que actuaron en las películas de Superman se murieron. mejor vuelvan a la superficie. Si adoran Y espero que no salga la del Mago de Oz. descubrir verdades incómodas, pasen y vean. Something's Gotta Give. En 1962, Marilyn Monroe aceptó protagonizar esta comedia romántica junto a Dean Martin, pero ella atravesaba problemas de salud y pronto surgieron problemas. Llegaba tarde al set y enfermó de sinusitis, lo que retrasó la ¿Sinusitis? filmación. Para peor, el 19 de mayo escapó del rodaje para asistir al cumpleaños de su supuesto amante, el presidente John Fitzgerald Kennedy. Esto enfureció al director George Cukor y a Fox, que producía el film. Ah, puta, ¿estamos viendo algo de Marilyn Monroe? La despidieron, aunque debieron contratarla de nuevo por las presiones de Martin. Pero el 4 de agosto de 1962, Marilyn apareció muerta. Ah, sí, qué pendejo, güey. No sé por qué no escuché lo de Marilyn. What the fuck, me hundí bien raro. Un caso que detallamos en otro video. Something's Got to Give permaneció inconclusa. Algunos fragmentos fueron usados en el documental Marilyn Something's Got to Give y años Ok. después vieron la luz 37 minutos de la película. Dark Blood. A comienzos de los 90, River Phoenix era uno de los actores jóvenes más laureados. Prometía seguir demostrando su talento en el Ay, luego a mí me salen en TikTok eso, bro, de actores jóvenes que no supieron lidiar con la fama o no sé qué, güey. Y luego veo los casos y hay casos bien fuertes. thriller Dark Blood. El 30 de octubre de 1993, durante un descanso del rodaje, asistió al club nocturno The Viper Room. Allí murió por una sobredosis, a los 23 años. Como consecuencia, la producción de la película fue cancelada. El rodaje estaba completado en un 80%, No. pero faltaban rodar escenas importantes con el actor. Bro, fue como lo de Rápidos y Furiosos que murió el Paul McCartney antes de terminar la película, loco. Y tuvieron que terminarlo con IA, con su cara. Estuvo cabroncísimo, ¿eh? En 1999, el director George Sluicer recuperó el material filmado antes de que fuera incinerado. Así pudo concluir Paul Dark Walker. Blood y Paul Walker, no sé qué dije, pero Paul Walker. a partir de 2012 consiguió presentarla en algunos festivales. Rust. En 2020 se anunció la Rust. producción de este western independiente, con Alec Baldwin como protagonista y productor. El rodaje comenzó al año siguiente en Nuevo México. Todo marchaba con normalidad hasta el 21 de octubre. El personaje de Baldwin debía desenfundar y disparar a cámara, pero durante un ensayo una bala salió del arma. El director Joel Souza resultó herido, pero la directora de fotografía, Halina Hutchins, recibió el disparo en el abdomen y murió a los 42 años. ¡No jodas! ¡Qué vergas, güey! Pero no hay... O sea, para ese tipo de cosas siempre se usan balas de salva, güey. O algo así para los rodajes. Una investigación reveló que los productores cometieron negligencias al querer abaratar costos. Baldwin recibió cargos por homicidio culposo, pero los fiscales los retiraron. Llegó a un acuerdo económico con los familiares de Hutchins. No, por su amigo. parte, Hannah Gutiérrez Reed, la armera que armó el revólver, fue sentenciada a 18 meses No en prisión. mames. Ah, Midnight 18 Rider. En 2014 comenzó el rodaje de un biopic de Greg Allman, músico de la agrupación Allman Brothers. Una de las escenas transcurría en una vía de ferrocarril. El equipo técnico hizo los preparativos para rodar en Georgia cuando vieron que se acercaba un tren a gran velocidad. ¡A Todos la debieron escapar rápido, pero la mierda! asistente de cámara, Sarah Jones, no lo logró. Murió al instante. El director, Randall Miller, y los productores Jody Sabin y Jay Sedrich fueron acusados de homicidio involuntario. Bro. También se comprobó que no contaban con el permiso necesario para filmar en esas vías. Miller se declaró culpable y pasó un año en la cárcel. Así se convirtió en el primer realizador en ir a prisión por la muerte de un integrante de la ¡Qué locura! Oye, qué vergas. Súper peligroso, ¿eh? Oh, no, bro, qué fuerte. película que tenía a su cargo. ¡Qué Gone in fuerte! 60 Seconds 2. En 1974 se estrenó Gone in 60 Seconds, acerca de un grupo de ladrones de autos tras un gran golpe. Fue un éxito dirigido y protagonizado por el doble de riesgo H.B. Halicki, que años más tarde empezó a rodar la secuela. En agosto de 1989 preparaba la secuencia más impactante, donde se derrumbaría una torre con agua. Entonces, un cable de acero conectado a la torre se rompió y golpeó un poste de luz, que a su vez cayó sobre Halicki. Murió al instante, No, bueno, a los amigo. 48 años. Gone in 60 Seconds 2 quedó sin terminar. Dennis, la viuda de Halicki, quiso preservar su legado. Para eso le vendió los derechos a Disney, que produjo una remake en los 2000. Survivor.
En 1999, Chuck Palahniuk publicó su segunda novela tras la exitosa Fight Club. El protagonista de esta sátira es Tender Branson, el líder de una secta devenido millonario. Los derechos fueron adquiridos por Fox, que había producido la adaptación de Fight Club. Como la película de David Fincher devino pieza de culto, este nuevo proyecto atrajo la atención de Hollywood. Jim Carrey y Kevin Spacey. A mí Fight Club, el club de la pelea, siempre me da como que unos vibes depresivos, bro. Y es por la paleta de colores que tiene la película y por las tomas. Pero siempre que la veo me hace sentir como raro, güey. Como, no sé si soy el único, me gustaría saberlo, espero que no. Pero me hace sentir extraño, incómodo, ajá, como no sé, raro. Spacey aspiraban al rol de Branson. El productor Jerry Bruckheimer quiso sumarse, como también Madonna. Trent Reznor se ofreció a componer la banda sonora. Los candidatos a dirigir eran Sam Mendes y Danny Boyle. Todos los planes culminaron el 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el atentado terrorista al World Trade Center. La cancelación de la película se debió a que en la novela Branson le cuenta su historia a la caja negra de un 747 que secuestró y quiere estrellar. The Moviegoer. En los años 80, Terrence Malick trató de adaptar la novela The Moviegoer. La trama gira alrededor de Jack Binks Bolling, un corredor de bolsa de la Nueva Orleans de posguerra. Desencantado con la vida, encuentra bienestar en las películas. Luego de intentos fallidos, Malick abandonó el proyecto. No hubo más noticias hasta 2005, luego del huracán Katrina. Aunque no suele hablar en público, el director dijo que la Nueva Orleans que describe el libro y quería plasmar tal vez ya no existía. Eso parece haber cerrado cualquier intento por retomar el film. Fright Night 3. Estrenada en 1985, Fright Night... ¿Cuál es esta? Esta no la he visto. Fright Night. ¿Quién ya la vio? ¿De qué va? Es de terror, ¿no? Cautivó al público por su mezcla de terror y humor. Tuvo una segunda parte menos exitosa, pero había planes de una tercera entrega. Significaría la vuelta de Tom Holland, el director de la original, y de Roddy McDowall, que interpretó al cazador de vampiros Peter Vincent. Ambos iban a reunirse con José Menéndez, un empresario cubano que había... ¡Menéndez! ¿Qué no José Menéndez era el cabrón que murió por su hijo? ¿Del caso Menéndez? Sí es él. Los derechos. McDowall comentó que le parecía un hombre desagradable, aunque acordaron juntarse igual, pero antes del encuentro Menéndez y la esposa Kitty fueron acribillados por sus propios hijos, Eric y Lyle. Este caso se volvió mediático y hasta originó películas, documentales y una miniserie de Netflix. Ni Holland ni McDowall volvieron a mencionar Fright Night 3. Nos sumergimos hacia el tercer nivel, donde las aguas son bien turbias. No es para menos, ya que ingresamos al dominio de las películas canceladas a causa de polémicas. Hablamos de producciones afectadas por escándalos de actores y directores, o debido a la naturaleza de la temática. Algunos casos están entre los más resonantes del Hollywood actual. Si prefieren conservar una imagen impoluta de sus estrellas favoritas y se ofenden con facilidad, los invitamos a alejarse. Si por el contrario adoran el morbo, sean bienvenidos. Being Mortal. En 2022, Bill Murray fue contratado... ¡No! No me pongas a Bill Murray. La madre. Para protagonizar Being Mortal. El film sería dirigido y coprotagonizado por el comediante Aziz Ansari, y el elenco también incluía a Seth Rogen. Promediando el rodaje, la compañía Searchlight canceló la producción. Pronto se supo la causa. Una mujer del equipo denunció que Murray se comportó de forma inapropiada con ella. El actor admitió sus acciones, aunque dijo que pretendía hacer una broma. Él ya tenía antecedentes de comportamiento extraños y hasta agresivos en sus películas anteriores, pero esta vez no lo perdonaron. Debió resolver la demanda fuera de los tribunales. En tanto, Being Mortal se pospuso indefinidamente. Searchlight le permitió a Ansari vender la película y el material filmado a otro estudio. Ninguno se mostró interesado. En 1973, el director danés Jens Jørgen Thorsen anunció que estaba preparando una película sobre Jesús, pero en clave de cine para adultos. Thorsen era un especialista en esas producciones y sabía cómo generar polémica para atraer al público. Ahora empleó esa estrategia, pero generó aún más indignación. No, con la cruz no. ¿Qué hace con la cruz? Iniciaron las protestas en Dinamarca y otros países. Incluso fue condenada por el Papa Pablo VI. Hasta la reina Isabel II, mediante un portavoz, dijo que la sola idea del film le desagradaba. Frente al revuelo, el director perdió inversores y nunca pudo concretar el proyecto. Logró publicar el guión y dirigió otra película sobre Jesús, pero sin elementos libidinosos, The Return. Las críticas fueron mediocres. The Day the Clown Cried. En 1972, Jerry Lewis
Lewis dirigió y protagonizó este film ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se centra en un payaso que es capturado por los nazis luego de burlarse de Adolf Hitler. En un campo de concentración hace reír a los niños, aunque deberá acompañarlos a la cámara de gas. El proyecto generó controversia desde el principio, ya que el Holocausto todavía era un tema delicado. ¿Qué? ¿Qué rayos con esta película, hermano? Y el tratamiento podría ser tomado como superficial. Esas cuestiones, más los conflictos entre productores y los problemas de financiación, impidieron que fuera estrenada. Lewis quedó avergonzado por la experiencia, al punto de no hablar nunca del film. Todavía se desconoce qué pasó con las copias. Oye, pero a ver, no sonaba mala idea. Sonaba como una idea original y diferente. Pero bueno, entiendo lo que dice, hermano. Elizabeth, Michael and Marlon. Esta película para televisión, perteneciente a la serie Urban Myths, estaba basada en una leyenda urbana. El 11 de septiembre de 2001, tras el atentado al World Trade Center, Michael Jackson quiso huir de Nueva York. Como los vuelos estaban cancelados, alquiló un auto para atravesar las carreteras. Lo acompañaron sus amigos actores Elizabeth Taylor y Marlon Brando. La producción fue rodada en 2016, al amparo de la cadena británica Sky Arts. El elenco estaba compuesto por Brian Cox, Stockard Channing y Joseph Fiennes, que encarnó al rey del pop. Esto último generó un escándalo, ya que se trataba de un actor blanco haciendo de una persona negra. Cuando apareció el tráiler, las quejas aumentaron. Paris Jackson, hija del cantante, fue la principal detractora. Viendo la campaña en contra, Sky Arts decidió no estrenarla. Fiennes comprendió el malestar y se arrepintió de haber formado parte del proyecto. Gore. Gracias al suceso de la serie House of Cards, Kevin Spacey logró que Netflix le financiara un biopic de Gore Vidal. El actor interpretó al escritor en un film dirigido por Michael Hoffman. El rodaje culminó sin problemas y el estreno estaba previsto para 2018. Pero un año antes aparecieron las denuncias contra Spacey por abuso, un caso que desarrollamos en otro video. ¡Ah, yo ni me acordaba de esto! Esto fue hace ratos, ¿no? Es un tema ya viejo. Viendo la mala prensa, Netflix archivó Gore y asumió las pérdidas. Biopic sin título de Phil Spector. Luego de triunfar con Jerry Maguire, Tom Cruise y el director Cameron Crowe tenían decidido un nuevo proyecto, una biografía de Phil Spector, el productor musical más influyente y controvertido de las últimas décadas. Crowe empezó a escribir el guión, pero no pudo resolver el tercer acto. Pensaba que debía esperar un poco más de tiempo y ver qué pasaba en la carrera de Spector. El productor volvió a colmar los medios en 2003, cuando fue acusado de asesinar a Lana Clarkson, una actriz de películas de bajo presupuesto que trabajaba en un club nocturno. Spector recibió una condena a 19 años de prisión. Murió en 2021 por COVID-19. All Star Weekend. Jamie Foxx lo mató el COVID, mamón. Ojalá no, para que hubiera seguido sufriendo, loco. Coprotagonizó y dirigió esta comedia acerca de dos amigos fanáticos del básquet. El rodaje tuvo lugar en 2016, pero el estreno comenzó a padecer varios retrasos. Al ser consultado, el propio Fox admitió que nunca vería la luz. Admitió que contiene cuestiones raciales capaces de ofender al público. Por un lado, él mismo interpreta a un policía blanco racista. Por otro lado, Robert Downey Jr. tenía un rol secundario haciendo de mexicano. Esto último podría haber generado la misma controversia que su papel en Tropic Thunder, un caso que ya contamos. Oye, pero a ver, esa película también se ve interesante, o al menos a mí me llama la atención. No sé. En otro video. The Long Home. En 2015, James Franco empezó a dirigir The Long Home. Era una historia ambientada en los años 50, acerca de un joven que trabaja para el hombre que asesinó a su padre. El elenco estaba encabezado por Josh Hutcherson, Josh Hartnett, Courtney Love y Giancarlo Esposito. Franco culminó el rodaje casi al mismo tiempo que estrenó su más exitosa película, The Disaster Artist, pero en enero de 2010. Espérate, ¿qué dijo? Franco culminó el rodaje casi al mismo tiempo que estrenó su más exitosa película, The Disaster Artist. ¿Su más exitosa película? A la verga, pues sí le fue A mí no me gustó nada, loco. A mí no me gustó nada esa película, la de Disaster Artist. No sé. Pero en enero de 2017, 5 mujeres lo denunciaron en Los Angeles Times por comportamiento inapropiado. Años después hubo más demandas. El astro confesó su culpabilidad, pero fue marginado de Hollywood. The Long Home se quedó sin distribución y tal vez nunca se estrene. Bill Cosby, 77. En 2014, Cosby aún era considerado el padre de América. Un acuerdo con Netflix le permitió grabar un especial de stand-up en el San Francisco Jazz Center de California. El nombre surgió porque fue realizado el 12 de julio, día del cumpleaños número 77 de la estrella. ¡Hala! El lanzamiento estaba previsto para el 28 de noviembre de aquel mismo año, pero a comienzos de ese mes brotaron denuncias de abuso contra Cosby. Netflix pospuso el estreno hasta que finalmente lo canceló. El comediante
estudiante quedó apartado de la industria y pasó 3 años en la cárcel. Un caso que también detallamos en otro video. ¡Ah, la virga! Seguimos yo no sabía descendiendo eso, de güey. nivel. Eso tampoco lo sabía, ¿eh? Ahora las aguas son heladas y ciegas. Así nos topamos con aquellas películas canceladas por culpa de la censura. Unas pocas tuvieron revancha y llegaron a los cines. Por el contrario, muchas ni siquiera pasaron de guiones y pruebas. Estos episodios revelan cómo las autoridades de distintas épocas conspiraron contra la libertad de expresión e impidieron concretar films desafiantes e innovadores. Purity. Se trata de una producción de 1916 acerca de una joven que representa la pureza. Estuvo protagonizado por Audrey Munson, una modelo famosa por posar para estatuas de Nueva York. Antes del estreno, la película fue evaluada por la Junta Nacional de Revisión, un organismo creado por la industria cinematográfica para adelantarse a la censura. Debido a las escenas de desnudez, la Junta emitió una lista de 10 elementos que recomendó eliminar a los censores locales. Eso no impidió que Purity terminara prohibida en ciudades como Kansas y Washington DC. Permaneció perdida durante años, hasta que descubrieron una copia en Francia. Luego de aquella situación, la Junta directamente desaprobó todo film que incluyera desnudos. Birth Control, este documental de 1900. Pero entonces, ¿solo la censuraron porque salen desnudos? Sí, no, o sea, parecería una porno. No lo sé, hermano, no lo sé. Sonaba interesante, ¿eh? Sonaba una película que me hubiera gustado ver, honestamente, chicos. 1917 fue producido y dirigido por Margaret Sanger, una enfermera y activista. Aquí muestra los métodos anticonceptivos de ese tiempo y cómo usarlos. Su objetivo era concientizar a las mujeres acerca del control de su intimidad. Pero después de una función privada, el comisionado de licencias de Nueva York, George Bell, prohibió que volviera a ser proyectada. La acusó de indecente, inmoral y contraria al bienestar público. Sanger quiso apelar, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en su contra. Por aquel entonces el cine solo era considerado entretenimiento, no arte. Por eso quedaba fuera de la primera enmienda, que protegía la libertad de expresión. Birth Control se convirtió en la primera película prohibida de la historia. Cuando la prohibición se levantó en 1952, ya no había copias disponibles. Se dice que fueron destruidas por los censores. Más adelante se supo que Sanger estaba a favor de la eugenesia, sobre todo en barrios marginales y en personas de ¿Qué es eugenesia? distintos colores de piel, lo cual terminó manchando aún más la historia detrás de esta película. The Censored 11. Se trata de 11 cortos animados de Looney De esto. ¿No era de Disney? Tunes y Merry Melodies producidos por Warner entre los años 30 y 40. En 1968 eran racistas, ¿no? Los cortos y tal, o sea, las expresiones y todo. United Artists Corporation compró la biblioteca de películas y dibujos animados de Warner. Censuró aquellos 11 por considerar que representaban estereotipos raciales. Según Robert Clampett, el director de algunos de Era eso, loco, qué pedo, güey. ¿Qué pedo? de esos cortos, la idea fue homenajear al público negro, pero fueron prohibidos por el cambio de época. On the Silver Globe. Luego de unos años exiliado en Francia, el director Andrzej Zulawski volvió a su Polonia natal para dirigir On the Silver Globe. Era una epopeya de ciencia ficción acerca de astronautas en un planeta parecido a la Tierra. Zulawski ya había tenido problemas con las autoridades polacas haciendo sus primeras películas. Ahora la situación empeoró. El rodaje comenzó en junio de 1976, pero fue detenido por el Ministerio de Cultura y el Secretario de Estado. Representantes de esos organismos destruyeron los decorados y los vestuarios. El director, el elenco y el equipo técnico guardaron otras piezas de arte y vestuario, y también rollos de material filmado. Como la película estaba lista en un 80%, pudieron completar los vacíos narrativos y consiguieron estrenarla en 1988. The Night Creatures. El primer intento por adaptar la novela Soy Leyenda iba a ser producido por Hammer Films. Para 1957 la compañía británica quería dedicarse al género fantástico y de... Oye, qué chingón. Un Soy Leyenda, pero antigua, hermano. Un Soy Leyenda a blanco y negro. Cool. Terror, por lo que apostó fuerte al proyecto. La dirección fue encomendada a Val Guest, mientras que el guión corrió por cuenta del propio autor del libro, Richard Mason. El primer borrador llevó por título The Night Creatures y trasladaba la acción de Los Ángeles las criaturas de la noche, hermano. Inglaterra, donde sería rodada. Pero el guión fue reprobado por la Junta Británica de Censores Cinematográficos. Entre las principales ¿Y esta por qué? ¿Por qué la cancelaron? Estaba el uso abundante de malas palabras y el exceso de sangre y violencia. En vez de alivianar el material, Hammer decidió vender los derechos en Estados Unidos. El trabajo de Mason fue reescrito por otra persona y estrenado con otro título, Last Man on Earth. Kaleidoscope. En 1900... Ok, o sea, tenía muchas malas palabras y por eso no lo quisieron. Ok. Es
Qué putos, ¿no? En 1967, Alfred Hitchcock quería adaptarse a las nuevas generaciones. Para lograrlo tenía un proyecto en mente, Kaleidoscope. Inspirado en los asesinos seriales británicos John Hay y Neville Heath, concibió un guión protagonizado por Willie Cooper, un joven neoyorquino que mata influenciado por el agua. El director pretendía un film violento, lujurioso, distinto a los que venía haciendo. Usaría actores desconocidos, muchos exteriores, cámara en mano y luz natural. Llegó a rodar 4 secuencias en distintas locaciones de Nueva York. Acudió a Universal Pictures con ese metraje, toneladas de fotos y un guión técnico que incluía 450 posiciones de cámaras. Pero los ejecutivos rechazaron el proyecto por considerarlo depravado y carente de la típica elegancia hitchcockiana. Para el realizador fue una frustración, pero usó sus ideas en frenesí. The First Day. Pero yo los entiendo porque yo también hacía cortos, güey, en la universidad y yo una vez hice un corto gay y bro, les pareció algo del otro universo, de otro mundo, de otro pinche planeta, no sé, como si estuvieran viendo algo que nunca hubieran visto. Y también me censuraron, loco, me dieron de baja, nadie quería formar grupos conmigo. Yo era alguien, cabrón. A fines de los 70, Andrei Tarkovsky preparaba un film ambientado en la Rusia del siglo XVIII. Ay, es que todavía me acuerdo, güey, y me da pena. Me acuerdo y me da pena, güey. Cuando reinaba Pedro el Grande. Para conseguir el apoyo de Goskino, la compañía más importante de la Unión Soviética presentó un guión que omitía las críticas al ateísmo de aquella nación. Sin embargo, las autoridades de Goskino se enteraron. Lo que sucedió después cuenta con varias versiones. Una indica que el rodaje fue detenido. Furioso, el propio Tarkovsky destruyó casi todo el negativo y dijo que nunca más volvería a trabajar en territorio soviético. Otra versión señala que el director completó la filmación, pero dijo que había destrozado el material para que no fuera confiscado. Se cree que la película permanece escondida en alguna parte. La momia. ¿Te imaginas eso? A fines de los 80, Universal decidió financiar una nueva versión de La Momia. ¡Oh, La Momia, hermano! Oye, pero de La Momia sí hay una película, ¿que no? Eso contrató a Clive Barker, que había dirigido Hellraiser, y era un nuevo maestro del terror. Escribió un guión ambientado en Estados Unidos actual, donde un ocultista planea revivir momias traídas de Egipto. El tono siniestro y retorcido fue demasiado para los ejecutivos de Universal, pero hubo un aspecto que provocó más rechazo. Uno de los protagonistas era trans, algo inaudito en el Hollywood de aquella época. El proyecto de Barker fue vetado. La momia sería reconvertida en una taquillera película de aventuras. Holocausto Caníbal. Esta producción italiana... ¿Qué? Ok. ¡Wow! Muestra a un grupo de documentalistas que se interna en una selva de Colombia y provoca a una tribu de caníbales feroces. Se estrenó en Italia de 1980, pero luego de 4 semanas fue retirada de cartel y confiscada por un tribunal de Milán. Además, quedó embargada durante 3 años. El director Ruggero Deodato debió responder ante la justicia, ya que lo acusaban de haber asesinado de verdad a los actores. Enseguida se demostró que estaban vivos. Habían simulado su ausencia como una estrategia publicitaria, pero Deodato no pudo defenderse cuando se comprobó que durante el rodaje habían matado animales en serio. Recibió una condena de... ¡No! ¡Bro! ¡Pasadísimo de verga! ¡No mames! De 4 meses de prisión con libertad condicional y debió pagar multas. Eventualmente, Holocausto Caníbal tuvo un reestreno y generó un culto. Kindergarten. En esta película argentina, un arquitecto se casa con la maestra de su hijo y convive con el cadáver embalsamado de su suegro. Fue completada sin problemas en 1989 y su estreno estaba pautado para ese año, pero 2 días antes de la primera proyección, una orden judicial dispuso el secuestro de la copia. La acusaban de presentar escenas de corrupción de menores, exhibiciones obscenas y ultraje al pudor. Esto se debía a escenas donde aparecen niños desnudos. Se insinúa un abuso. El director Jorge Polaco y parte de la producción fueron tildados de inmorales y citados permanentemente por la justicia. Fue el primer caso de un film... Oye, esa escena estaba rara, ¿eh? Esa escena estaba extraña. Este nivel y los anteriores pueden parecer siniestros, pero ninguno se compara con lo que veremos a continuación. What the fuck, hermano. Está medio descendemos al último nivel, donde las aguas son gélidas y están contaminadas de misterios. Imperan las producciones canceladas por motivos poco claros, que pueden esconder secretos imposibles de soportar. Insinúan los lúgubres manejos del poder o directamente nos transportan al terreno de lo sobrenatural. Se los advertimos por última vez. Pueden regresar a la superficie porque vamos a conocer casos perturbadores. Si conservan la valentía y no temen ser afectados por alguna maldición, están en el lugar correcto. Street of Dreams. En enero de 1979, el director australiano Martin Sharp comenzó a...
a dirigir un documental sobre el músico y activista Tiny Tim. El foco estaría puesto en el recital que brindó en Luna Park, un parque de atracciones de Sydney. Promediando el rodaje, Sharp también se enfocó en una tragedia ocurrida en el mismo sitio 5 meses después del show. El tren fantasma se incendió, dejando un saldo de 7 muertos. Se obsesionó al punto de investigar por su cuenta y mostrar evidencia de que no fue un accidente. Al parecer, fue provocado por Abe Saffron, un empresario hotelero y mafioso. Sharp añadió elementos religiosos, pero la postproducción se extendió durante años. Se supo que tenía una habitación de su casa dedicada al proyecto. Una versión incompleta, titulada The Brighton Cut, circuló en festivales de cine. Sharp murió en 2013, sin terminar Street of Dreams. The Other Sea. Theo Angelopoulos era uno de los directores griegos más alabados, cuando en 2011 comenzó a rodar su siguiente largometraje, The Other Sea. Quería una historia acerca de la inmigración ilegal, la trata de personas y la crisis económica que se estaba padeciendo en Grecia. El 24 de enero de 2012, Angelopoulos llegó a una vía en un túnel de Atenas, donde filmaría dentro de unas horas. Cuando trató de cruzar, fue atropellado por una moto conducida por un oficial fuera de servicio. Angelopoulos murió a los 76 años. Si bien el hecho ¿Pero murió porque lo atropelló la moto? Fue caratulado de accidente, los medios confirmaron que la ambulancia se retrasó 3/4 de hora. Así emergieron teorías de que fue asesinado por los bancos europeos u otras corporaciones, descontentos con la temática de la nueva película. The Other Sea quedó inconclusa. ¿Lo mataron porque no les gustaba una película? Se me hace muy extremista eso. Se me hace muy extremista. Aunque sobreviven imágenes de su backstage. Game of Death. Recién convertido en una estrella, Bruce Lee se puso a trabajar Game of Death, un proyecto en el que sería guionista, director y protagonista. Esta película me acaba de recordar a otra película. ¿Cómo se llama la película donde hay un güey que es güero, mamado, tiene una camisa de tirantes negra y baila? Hace como que pasos como que baila. Van Damme. Sí. Yo también sería ese güey. Oh my God, bro. Hermano. El 20 de julio de 1973, Lee fue al departamento de Betty Ting Pei, una de sus actrices. Como él sintió un fuerte dolor de cabeza, ella le dio Equagesic, un medicamento compuesto de aspirina y meprobamato. El astro se acostó, pero nunca despertó. Fue declarado muerto a los 32 años. ¡No! La autopsia reveló que había padecido una edema cerebral, potenciado por una reacción alérgica al Equagesic. Sin embargo, surgieron miles de teorías, desde una venganza de la mafia china hasta que una prostituta lo mató en defensa propia, aunque ninguna teoría es tan esotérica como la posibilidad de que fuera víctima de una maldición milenaria. Game of Death fue concluida en 1977 por el director Robert Clouse, que reemplazó a Lee por dobles e imágenes de sus películas anteriores. En 1973 ¿no salió el Mago de Oz? ¡Wow! fue publicada la novela The Incomparable Atuk, en una sátira social acerca de un inuit canadiense que llega a Toronto y adopta un estilo de vida capitalista. Un estudio de Hollywood compró los derechos para adaptarla al cine con el título de Atuk. Para el rol protagónico se necesitaba un actor robusto y cómico, pero todos los que fueron contactados para el papel murieron de manera inesperada. El primero fue John Belushi, que falleció por abuso de sustancias. Luego se le ofreció el rol a Sam Kinison, pero encontró su fin en un accidente automovilístico. Madre Otro mía, candidato, ¿qué onda? John Candy, murió de un infarto al miocardio. Hubo un cuarto intento con Chris Farley, aunque tuvo un destino similar al de Belushi. La denominada maldición de Atuk también parece afectar a quienes leen el guión. Michael O'Donoghue Todos se murieron, güey. Le ofrecieron el papel a 4 personas. 4. Y las 4 murieron. y cofundador de la revista satírica National Lampoon, sucumbió a una hemorragia cerebral. Por su parte, el comediante Phil Hartman fue asesinado por su esposa. La conjura de los necios. La novela de John Kennedy Toole está protagonizada Asesinado por la esposa. A la mierda, qué locura. por Ignatius Reilly, un antihéroe obeso y narcisista que vive en Nueva Orleans y tiene ambiciones literarias. Fue publicada después de que el autor murió, y esa aura macabra
palabra pudo haber contaminado las intenciones de llevarla al cine. El actor y director Harold Ramis lo intentó durante años, pero sus 3 candidatos fueron también víctimas de la maldición de Atuk: No. John Belushi, John Candy y Chris Farley. Luego, el propio Ramis murió en 2014. Ya en el siglo XXI, Steven Soderbergh trató de adaptarla con Will Ferrell como Ignatius Reilly. Este proyecto empezó a resquebrajarse en 2005 por el huracán Katrina. Más tarde, el director de la Louisiana Pinche huracán Katrina, güey. Hizo puro desvergue. State Film Commission, que brindaba apoyo a la producción, fue asesinado. No hubo más intentos de adaptaciones. Antrum. Supuestamente se trata de una película búlgara de 1979, centrada en Películas búlgaras sin subtítulos, mi mero mole. Satanás. La leyenda dice que varios festivales de cine recibieron copias de procedencia desconocida. Cuando los programadores murieron después de verla, algunos creyeron que fue hecha por el propio maligno. Los rumores aumentaron en 1988, cuando dijeron que fue exhibida en una sala de Budapest. Durante la producción, el edificio se incendió sin motivo. Murieron 56 personas. El cuarto episodio tuvo lugar en un cine de San Francisco en 1993. El público perdió el control cuando un empleado le puso LSD al popcorn. Hubo un motín en el que murieron varias personas, incluyendo una embarazada. Antrum no volvió a ser mostrada, pero algunas imágenes fueron usadas en el film ¡A la verga! Antrum, The Deadliest Film Ever Made. Se trata de un falso documental y los responsables admiten que nunca hubo una película maldita, que fue una estrategia de marketing. Sin embargo, la Me suena lógico eso, hermano. incertidumbre persiste y nadie se atreve a verla. Seguro existen más películas canceladas en zonas abisales, vinculadas a individuos y entidades aún más poderosos y perversos. Ya no nos atrevemos a explorar esas profundidades, pero queda preguntarnos qué enigmas encierran esas producciones. Hollywood es más que una palabra, es más que una ciudad. Hollywood es una galaxia con su propia constelación de estrellas. Nos ofrece glamour, júbilo, triunfos, maravillas. ¿Quién no soñó con llegar a la meca del cine y ser una celebridad? Pero si nos internamos en sus entrañas, la realidad es muy distinta. ¿Desnuda, güey?